Muy buenos días, amadas hermanas. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy continuamos con el capítulo 25. Como hemos venido estudiando la vida del apóstol Pablo. Entonces, hemos visto a través de todos estos capítulos que Pablo tenía un llamado dentro del plan de Dios para alcanzar al mundo para el Mesías. Y su papel era de embajador de Dios a las naciones, aunque estuviera preso y encadenado, como vemos que nos dice en el libro, en la carta de Efesios, capítulo 6, verso 20. Dice, por lo que soy un embajador en cadenas. Oren para que pueda hablar valientemente de la forma que debo. Porque, dice, por lo que soy un embajador en cadenas. Hemos visto a través de cada capítulo toda la valentía, el coraje, el sufrimiento, la posición de Pablo, que no solamente estuvo dispuesto, como él dijo, a ser atado, sino a morir por causa de Yeshua, ya que Yeshua lo fortalecía, y esto lo vimos en el capítulo 23. Y también Pablo, teniendo ese encuentro con el Mesías directamente, que dice que él se lo dijo a él, o sea, le habló, no fue que tuvo una visión, tuvo un sueño, sino que se le presentó y le dijo, ánimo Pablo. Entonces, ahí él pudo escribir en la carta de los Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de contentamiento. Él había aprendido a depender del Mesías y a estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. También lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Cuando nos volvemos a Yeshua, ¿sí? Podemos hacer cosas que nunca soñamos. Cuando confiamos en Él, cuando confiamos en su palabra, ¿sí? Entonces, vamos a experimentar cosas que para nosotras era imposible, como lo hemos visto también aquí en la vida del apóstol Pablo. Y hemos visto y hemos sobrevivido a cosas imposibles de enfrentar y nos hemos visto salir victoriosa de aquellas aflicciones por las cuales hemos nosotros pasado por el amor a nuestro amado Mesías. Y con esta introducción nos vamos al capítulo 25, verso 1, que dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Bueno, aquí vamos a encontrar otro personaje. Y ese personaje que encontramos en este capítulo 25, verso 1, y también en el último versículo del capítulo 24, que fue el versículo 27, es Festo. Y vamos a ver quién es o quién era Festo, ¿sí? Entonces, según datos históricos, Porcio Festo fue el procurador romano, o sea, era el gobernador de Judea después de Félix. Como dije, esto lo encontramos en el último versículo del capítulo 24, que es el versículo 27. Pues Porcio Festo gobernó durante unos 2 años. Festo asumió su puesto como gobernador de Judea en el año 60 después de Cristo, luego de la corrupción y la tiranía de su predecesor Festo. Trajo pues un respiro a la región. Sin embargo, también quiso congraciarse con los judíos, aunque él fue mejor gobernante que Félix. Félix fue un gobernante corrupto y Festo, procurador romano, ahora el gobernador de Judea, y comenzando pues él su gobierno, una de las primeras cosas que hizo Festo como gobernador fue escuchar el caso de los líderes judíos que acusaban a Pablo. Vamos a ver ahora el versículo 2 que dice, y los principales sacerdotes
y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, verso 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Para los grandes gobernantes de ese tiempo, Pablo era un problema, una molestia en medio de ellos, que consideraban su grande labor de gobernar una región del Imperio Romano. Por eso querían que Pablo les fuera trasladado a Jerusalén para tener mejores oportunidades para matarlo. Pero Pablo estaba en las manos de Dios y estaba en las manos de aquel que todo lo puede, de aquel que defiende, de aquel que pelea por nosotros, ¿sí? Estaba en manos del Rey de Reyes, ¿sí? Y estaba no solamente en sus manos para defenderlo, sino para cumplir sus propósitos, porque Dios tenía planes con Pablo, como lo vemos nosotros también, que el Señor nos habla en Jeremías capítulo 29, verso 11, que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mientras sea Dios quien nos diga, y esto es muy importante que pongamos mucha atención, que mientras sea Dios quien nos diga lo que debemos hacer y esté con nosotras como el Señor estuvo con Pablo, tengamos ese mismo ánimo, ese mismo valor que tuvo el apóstol Pablo. Y esto no significa que no vamos a experimentar el dolor, no, que no vamos a experimentar problemas o sufrimientos, no. La promesa que el Padre aquí nos hace, o que el Mesías resucitado nos hace, es que Él va a estar con nosotros, como lo dijo en el capítulo, lo vimos en el capítulo 23, verso 11. Es que Él estará acompañándonos, Él estará fortaleciéndonos. ¿Para qué? Para que nos levantemos y para que sigamos adelante cumpliendo el propósito por el cual hemos sido llamadas. Él dice su palabra, que Él guarda los pies de sus santos. Verso 4. Pero Festo, respondiendo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y Festo aquí, como podemos ver, ¿sí? Quería congraciarse con los judíos. Por eso dice que dejó a Pablo preso. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejó preso? Una, que quería congraciarse con los judíos, ya lo vimos, claro, que quería congraciarse con ellos. Pero había también otra razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los gobernantes, ¿sí?, romanos no les convenía matar a Pablo, porque Pablo se convirtió en un preso político. Y a los gobernadores les convenía tenerlo vivo para poder manipular sus negociaciones con los judíos. Esa era la otra causa por la cual ellos pues también querían tener al apóstol Pablo con vida. Verso 5. Los que de vosotros puedan, dijo Festo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsele. Verso 6. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Verso 7. Y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo, como nuestro amado Yeshua, fue perseguido y sufrió las mismas persecuciones, porque aquí dice que esta gente, estos judíos perseguían a Pablo y presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales ellos no podían probar. Lo acusaban, pero no podían probar. Lo mismo pasó con nuestro amado Mesías, por ejemplo, lo vemos en Lucas capítulo 23, verso 13, cuando iban a crucificar a nuestro amado Mesías y fue llevado a Pilato. Dice que Pilato convocó a todos los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo en general. Verso 14 dice, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo
Pero habiéndole interrogado, y yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Es que nuestro amado Mesías nos dijo, ¿sí? Él nos dijo que íbamos a sufrir los mismos padecimientos de él. Y hay algo muy lindo que el Señor nos da, o sea, nos dice, y esto nos da las fuerzas, amadas hermanas, porque yo sé que muchas de ustedes están pasando por muchas persecuciones por causa de este camino. Y lo vemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, verso del 11 al 12, que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque aquí vemos que estos judíos, ¿sí?, se habían levantado contra Pablo y ellos pues se inventaban tantas cosas, tantas acusaciones y graves, pero no podían probarlas. Y fue lo mismo que dijo Pilato, que él no había hallado nada de lo que esta gente, tanto los sacerdotes como los ancianos, ¿sí?, acusaban a nuestro amado Mesías. Y él dijo, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que de que ustedes le acusáis. Entonces, continuamos leyendo aquí Mateo 5, dice, gozaos y alegraos. Esto nos manda el Señor, que nos gocemos, que nos alegremos, que no estemos tristes, ¿sí? Que no estemos apesadumbradas, sino que estemos contentas, que estemos gozosas, ¿sí? Gozaos y alegraos, que tengamos contentamiento, porque vemos que el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que Pablo estaba experimentando un contentamiento en medio del sufrimiento, ahí encerrado en la cárcel, y tras de eso, pues como podemos ver aquí, con sus manos encadenadas. Entonces dice, gozaos, dijo nuestro amado Mesías, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y que es más, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, y esto lo dijo ahí, lo vemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ahora, ya con todo esto, podemos entender por qué aborrecían al apóstol Pablo y por qué aborrecían a los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué los aborrecían? Porque ellos eran representantes de Yeshua, porque ellos hablaban del amor de nuestro amado Mesías. Jesús también nos dijo que todos sus seguidores padecerían persecución, ¿sí? Padecerían persecución, serían aborrecidos por todo, por causa de su nombre. Por eso vemos que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Alguna persecución? ¿Hambre? ¿Frío? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Del amor de Dios no nos puede separar a nadie. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando sabemos que Él nos está fortaleciendo, cuando vemos y entendemos que tenemos un llamado, y cada una de ustedes, amadas mujeres, tienen un llamado de parte del Señor. Y el llamado que tenemos es de pastoras, de pastorear nuestro hogar, ese pequeño rebaño que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Ese es nuestro desafío como mujeres llamadas al servicio del Señor, ¿sí? Pastorear a nuestro rebaño, a ese rebaño tan lindo, ¿sí?, que son nuestros hijos, que son nuestros padres, nuestros hermanos, conforme al conocimiento que el Señor nos ha dado. Entonces, todos somos representantes de nuestro amado Mesías, ¿sí? Y si por causa de la palabra somos perseguidas aún dentro de nuestros hogares, amadas hermanas, tenemos muchas herramientas. Y nosotros conocemos esas herramientas. Y esas herramientas son la oración. Esas herramientas son también nuestro testimonio, ¿sí? El apóstol Pedro dijo que muchas mujeres ganaron a sus maridos por sus testimonios. Entonces, con nuestros testimonios, también predicamos de Yeshua, ¿sí? Nos quedamos quietas y hacemos la voluntad del Padre. En nuestro carácter debe de mantenerse el carácter de nuestro amado Mesías. Dice que él era manso.
Entonces, manso, humilde. Entonces, esa mansedumbre y esa humildad es característica de toda mujer de Dios. Y es más, el Señor nos dice que el que perseverare hasta el fin, ese alcanzará la salvación del Señor. Al igual, todas nosotras, amadas hermanas, como dije, hemos sido escogidas para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El mundo, pues, nos aborrece, ¿sí? ¿Pero por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo, porque no amamos al mundo, sino que amamos el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia. Entonces dice el Señor que cuando ponemos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, en nuestro corazón está su palabra, están sus mandamientos, están sus estatutos, están sus buenos consejos. Entonces, estando en nuestro corazón la palabra del Señor, estando en nuestro corazón sus mandamientos, sus estatutos, sus buenos consejos, y los ponemos por obra, entonces vamos a ser conocidas que somos mujeres de Dios, como vemos aquí el apóstol Pablo, que era conocido, ¿sí? Porque él era un hombre que guardaba la palabra del Señor, como lo vamos a ir viendo en los siguientes versículos. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Aquí podemos ver a Pablo cómo se defiende, ¿sí? El concepto de pecado es transgresión a la ley. Y Pablo dice, él dice, ni contra la ley he pecado, ¿sí? Este es uno de los versículos claves, porque no es verdad que Pablo enseñara que la ley haya expirado. Pablo dijo, yo nunca me he ido contra la ley de Dios. Todo lo que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí está en mi corazón y yo lo guardo. Yo no he pecado contra la ley del Señor. No he pecado contra la ley de los profetas ni de los salmos. No he pecado. También le dicen, ni de los judíos, ¿sí? Ni contra el templo, ni contra César, ¿sí? Pablo nunca dijo, como podemos ver, que por andar en la gracia ya no eres pueblo de Israel, ya no eres judío, ¿sí? Ya no eres pueblo de Dios, no. Tampoco habló de en contra del templo, ni en contra del César, como lo vemos aquí, ¿sí? Es por ello que no lo podían acusar a Pablo de rebelión, ¿sí? Lo que sí aceptaba Pablo, y esto es impresionante, y a mí me da mucho gozo cuando leo esto del apóstol Pablo, que él sí aceptaba que la acusación que tenían en contra de él era por el camino. Y esto lo vimos nosotras ya en Hechos capítulo 24, el estudio anterior, cuando Pablo dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino. El camino se refería a la palabra del Señor, los mandamientos, los estatutos, a la ley dada de Dios a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí? Que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Muchos dicen que Pablo anuló la ley, y aquí podemos ver que Pablo en ningún momento anuló la ley. Todo lo contrario, aquí vemos que Pablo dice que con todo el corazón él la cree, ¿sí? Cree en la ley del Señor y todos los escritos por los profetas. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de todas estas cosas delante de mí? Aquí miremos algo. A pesar de que habían pasado ya 2 años, ¿sí? Los líderes judíos aún procuraban matar a Pablo. Hablaron con Festo sobre Pablo y trataron de convencerlo para que dictara el juicio en Jerusalén. Y así pues tendrían tiempo para preparar alguna trampa. Pero Dios y Pablo frustraron sus planes de nuevo, como lo vemos en el verso 10 que dice, Pablo dijo, antes el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos
no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ahora bien, me llamó mucho la atención esta palabra agravio. Así que vine al Strong, y el Strong 91 dice que agravio significa en el hebreo adikeo, que es cometer una injusticia, que es cometer un crimen, ¿sí? Que es violar cualquier ley humana o divina, hacer mal, maltratar a otros. También viene la palabra que es un compuesto de la sin y dique, que significa derecho, y aquí una acción legal. Adiqueo consiste en ofender la legalidad, una actuación mala, la injusticia social, infligir daño o hacer mal a los individuos. Por eso es que Pablo recalca aquí, yo no he hecho ningún agravio. Yo no he ido ni contra la ley de Dios, ni contra la ley humana. No me he ido en contra del templo, no he ido en contra de César, que era la ley humana, no. Sí, no he cometido ningún crimen, lo que está diciendo Pablo, no he violado cualquier ley, yo no la he violado, sea humana o sea divina, yo no he maltratado a otros para nada, esto es lo que Pablo está diciendo, yo no he ofendido a nadie, tampoco he hecho injusticia, no he hecho daño a nadie. Entonces Pablo se podía defender, ¿sí? Pablo por eso dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Como tú muy bien lo sabes. Entonces Pablo podía hablar con denuedo, porque sabía que era inocente. Festo quería impresionar, y por eso Pablo lo reprendió la vacilación del gobernador, como lo seguimos viendo en el versículo 11. Pablo continúa, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Tremendo, Pablo. Pablo estaba listo, como dije antes, y aquí lo vuelve a repetir en este versículo 11 del capítulo 25, a morir. Pero decidió usar los recursos legales de los que disponía. ¿Por qué? Porque él era un ciudadano romano, y este era un derecho que le correspondía a todo ciudadano, ¿sí? De apelar pues a una ley superior. Este es otro principio, y es tremendo porque es otro principio que aprendemos de Pablo. Si alguien nos está acusando, amadas hermanas, falsamente, no hay que entregarnos de manera simple y llana, sino que hay que buscar la posibilidad de defendernos usando los medios correctos para hacerlo. Nunca usando los medios incorrectos, sino usando los medios correctos para hacerlo. Y aquí, como vemos, Pablo apeló al emperador romano, al César. Por eso dijo él, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, yo no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Así que voy a usar mi poder de ciudadano romano. Y dijo a César apelo. Ahora bien, César es un título que se le pusieron a los emperadores que vienen desde Julio César, quien fue uno de los precursores del Imperio Romano, y que a partir de él cada emperador se le llamaba César. Continuamos. Verso 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Todo ciudadano romano, como dije, tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César, cuando después que los judíos iniciales no hubieran tenido una decisión satisfactoria, como lo vemos en el caso de Pablo. Esto fue un efecto, sí, una apelación a la Corte Suprema del Imperio Romano. Entonces, vamos al verso 13. Y pasados algunos días, dice, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo.
Así que vamos a ver ahora, y hay otros personajes. Hoy aquí encontramos varios personajes en el capítulo 25. Y el personaje que encontramos aquí, uno de ellos es el rey Agripa y Berenice. Vamos a ver quién es el rey Agripa y quién es Berenice. Berenice sí, dice que era hermana de Drusila, casada con Félix. Ambas eran hijas de Herodes Agripa I. Berenice se casó con Herodes de Calcis, hermano de Agripa I, quien era su tío. En aquel entonces, sí, por ejemplo, los romanos permitían el matrimonio entre parientes cercanos. O sea, eran aceptados estos matrimonios, pero no en la ley del Señor, porque en la ley del Señor eso se llama incesto. Cuando el esposo, el tío de Berenice murió, y esto fue en el año 48 después de Cristo, ella se fue a vivir con su hermano Agripa II, con quien se cree que mantuvo una relación incestuosa. De esta forma, se aseguraron que el reino les quedaría a él. Agripa II heredó los territorios de su padre, al igual que los que habían estado bajo su tío abuelo, Herodes de Filipo, que incluían parte de Galilea. La ciudad principal era Tiberias, ¿sí? Pero él estableció el centro de su gobierno en Cesarea de Filipo, cuyo nombre cambió a Neronías en honor al emperador Nerón. Además, le fue dada cierta autoridad sobre un territorio muy significativo, que es el monte del templo en Jerusalén. Esto le daba el poder de nombrar y renovar, ¿sí? O remover el sumo sacerdote. Eso es lo que él hacía. Él tenía ese poder, tenía esa facultad, ¿sí? Por cuanto se le había dado este monte, el monte de Jerusalén. Históricamente, Agripa II se le recuerda más por su resistencia a las revueltas de los judíos, principalmente por los celotes. Siempre se mantuvo del lado de los romanos y por eso los romanos lo premiaron con más territorio bajo su autoridad. Durante la estadía del general Tito en la región para apagar la revuelta judía, se cree que Berenice sostuvo, ¿sí?, una aventura con el rey Agripa. Él quería llevarla con él a Roma como su novia, pero al final desistió ya que ella era judía y no sería bien aceptada en Roma por la rebelión judía. Más tarde, él llegó a convertirse en César. En tiempos de Pablo, Herodes Agripa II era el rey de los judíos. Antes Pablo dará su testimonio y esto lo vamos a ver en el capítulo 26. Bueno, ahora conociendo quién era Berenice, conociendo quién era el rey Agripa II, continuamos. Verso 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Ya sabemos quién es Félix. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Verso 16. A esto respondí, que no es costumbre los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Verso 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentados en el tribunal, mandé a traer a Pablo, al hombre, o sea, Pablo es el hombre. Verso 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, ¿sí? Sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Es decir, Festo reveló su impresión
de que el principal punto de desacuerdo entre Pablo y los oficiales judíos se centraba en la resurrección de Jesús, de Yeshua. Festo, en su resumen a Agripa, reconoció que todo ese alboroto era por cuestiones religiosas de los judíos. Y en el verso 20 dice, cuando ya reconociendo, y aquí está hablando Festo al rey Agripa, dice, yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Verso 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Aquí vemos que sin duda, como dije, Agripa, el rey Agripa, se interesó en el caso de Pablo. Es posible que hubiera oído de la predicación del famoso apóstol. Y por cierto, estaba bien al tanto de la controversia entre los fariseos y los saduceos en cuanto a la resurrección. Los fariseos dicen que sí hay resurrección y los saduceos que no hay resurrección. Agripa tenía el conocimiento sobre la esperanza mesiánica de los judíos, aunque la vida inmoral de Agripa chocaría con el mensaje del apóstol Pablo. Su actitud a favor de Roma y su conocimiento de las tradiciones judías lo habían preparado para ser juez imparcial, pero bien informado. Entonces, por eso es que él le dice aquí a Festo, yo también quiero oír a ese hombre. Y entonces Festo le dice, mañana le oirás. Y también aquí encontramos también otro personaje en el versículo 21 de Augusto. Dice, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiase hasta que le enviara yo a César. Bueno, Augusto, el nombre Augusto significa venerado o adorado. El emperador se le llamaba César Augusto, queriendo decir el venerado César. O sea, el rey César o el venerado César, ¿sí? Era pues el que iba, era el que iba a juzgar a Pablo en Roma, ¿sí? Porque Pablo había apelado. Pablo apeló ir a Roma y ser juzgado por el César. Entonces, todos los que eran Augusto, ¿sí? Este nombre significaba adorado. Al emperador se le llamaba César Augusto, todo emperador, César Augusto. Y aquí al emperador César Augusto, o César, fue que Pablo apeló para que le juzgaran. Continuamos con el versículo 23. Al otro día dice, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿sí? Ellos vinieron todos, pues, hechos los orgullosos, palaganos, ¿sí? Se presentaron, todos ellos se presentaron y esto era, como dije, más que significativo, era una audiencia de evidencia, esto era todo un evento, se realizó en un auditorio que lo hizo Herodes, y todos los tribunos, dice que todos los tribunos principales, los hombres de la ciudad estaban ahí. Esta era una gran oportunidad para Pablo. Pablo estaba en prisión, pero la prisión no le impedía cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Y Pablo, me imagino yo aquí que Pablo vio esta nueva audiencia como otra oportunidad para presentar el evangelio. Yo me imagino que Pablo aquí, teniendo esta audiencia, imagínense los principales de la ciudad, los ancianos, los sacerdotes, y bueno, y nada menos que el rey Agripa, estaba ahí Festo, estaba Berenice, estaban los soldados, había un público tremendo. Entonces yo imagino que Pablo aquí no perdió la oportunidad, y yo me imagino, esto es que, o sea, tal vez yo lo haría, ¿no? Y comienza Pablo a decirle, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesús, al que Pablo estaba asegurando que estaba vivo, y por esta causa
Él estaba siendo, pues, prisionero. Tremendo, impresionante. Qué gran ejemplo y legado nos deja el apóstol Pablo. En lugar de quejarnos de cada situación que estemos viviendo, busquemos mejor las formas para usar cada oportunidad en servir, en anunciar las maravillas del Señor. Anunciarles a otros que están pasando por procesos, que están pasando por dificultades. Anunciarles las maravillas del Señor. Es decir, amada hermana, tus problemas, ¿sí? Pueden ser, puedes usarlo, ¿sí? Tus problemas pueden usarlos. ¿Por qué? Porque tus problemas, tus aflicciones, pueden ser grandes oportunidades para predicar de Yeshua, para predicar del amor de Yeshua, para predicar su obra redentora y salvadora, para predicar las maravillas que el Señor hizo, para mostrar que el Señor nos ha dado a nosotros leyes, mandamientos, como ningún otro Dios, que el único Dios, como se lo dijo el Señor al pueblo de Israel, que tiene leyes, que tiene mandamientos, que tiene estatutos, es el Dios de Israel. Podemos declarar las maravillas del Señor. Podemos enseñar que Dios tiene mandamientos, estatutos, para todo aquel que abraza este pacto, como dijo el apóstol Pablo, que todo aquel que confesare que Jesús es el Salvador, será salvo. Sí. Qué maravilloso ejemplo que nos da el apóstol Pablo para que nosotros continuemos y no dejemos pasar las oportunidades que el Señor nos está dando en cada proceso o en cada dificultad. Verso 24. Entonces dijo Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, Pablo, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Tremendo, como lo podemos ver. Festo, aquí lo vemos que pasó a explicar al rey Agripa el porqué de esta asamblea. Todos los varones que estáis aquí juntos con vosotros, aquí tienen este hombre. ¿Y cuál es la acusación? La acusación que él sigue un camino, que él cree que en su fe, que Jesús, a quien le predicaba Pablo, estaba vivo, que no estaba muerto. ¿Sí? Y por eso los judíos, ¿sí?, pedían la muerte para Pablo. Y le está explicando, seguimos con el verso 25. Dice Festo, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, sí, era su fe. Y como él mismo apeló a Augusto, es decir, el emperador de Roma, he determinado enviarle a él. Verso 26, y aquí estamos, ya vamos terminando. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarlo, tenga yo que escribir. Festo, como podemos ver, no podía enviar a Pablo a Roma sin hacer llegar al mismo tiempo al emperador por escrito un resumen exacto de las acusaciones que se habían citado contra el presunto ofensor. Hubiera sido una ineptitud de parte de Festo, enviando a un reo como preso político sin saber exactamente de qué se le acusaba. Por eso le dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he terminado de enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, yo puedo escribir algo, porque hasta aquí yo no entiendo nada, yo no puedo escribir nada. Este hombre es inocente, esa es la palabra. Este hombre es inocente. Entonces vemos que con la reunión, Festo buscó ponerse en condiciones de hacerlo. Según algunos comentaristas, dicen que Festo, en su comentario,
escribió que Pablo era un pequeño hombre, confeccionador de tiendas, que había llegado y era este confeccionador de tiendas, era un hombre preso y en cadenas. Y el verso 27, con el cual vamos a concluir, dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Me parece fuera de razón. Esto fue lo que dijo pues Festo. Yo no puedo, sí, no puedo, me parece una locura mandar a un reo si no tiene cargos que lo culpen. Y bueno, ya con esto, amadas hermanas, porque este libro de los Hechos no termina, sino que continúa, continuamos con el capítulo 27 y nos preparamos, ¿sí? Para el capítulo 26, en donde vamos a ver, hermanas, vamos a estudiar el mensaje de Pablo, cómo Pablo pues hace su defensa ante el emperador romano. Hay algo que me impacta muchísimo, en la cual pues podemos ver que nosotros no debemos tener temor jamás a nadie. No podemos tener temor a nadie. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros ha prometido defendernos, ¿sí? Cuando nosotros estamos orando en justicia y sabemos que los cargos que nos imputan son injustos, no tenemos por qué temer, ¿sí? Pablo, pues, lo vamos a ver en el capítulo, como dije, 26, donde él hace su defensa, la defensa más poderosa. ¿Por qué? Porque Pablo era el embajador nada menos que de Jesús, del Señor Jesús, de Yeshua, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y él era directamente a través de Pablo quien lo iba pues a defender. Y por eso no nos podemos perder el capítulo 26 que va a estar a cargo de nuestra hermana Abigail. Y bueno, resumen y aplicación de lo que hemos estudiado en este día, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que una persona que no haya tenido un encuentro con el Mesías resucitado no tiene comprensión de las cosas espirituales. Mire, ahí vemos a Festo, aunque medio había escuchado, pero tenía, incluso podemos ver al rey Herodes que tenía el conocimiento, conocía, pero no había tenido ese encuentro con el Mesías, ¿sí? Festo reconoció que Jesús estaba involucrado en el caso, pero no entendía. ¿Por qué? Porque no había tenido un encuentro con el Mesías. Pablo decía que Yeshua estaba vivo, pero los judíos decían que estaba muerto, que Jesús estaba muerto, porque para ellos Jesús estaba muerto, porque no habían tenido ese encuentro con el Mesías. Pablo enfrenta a la realeza con la autoridad de ser el mensajero de Dios. Con gran pompa y ceremonia, el séquito real se reunió, ¿sí? Se reunió para impresionar, llenos de orgullos, ¿sí? Pero ¿qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15, 17? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, él permanece para siempre. Entonces, el orgullo, la vanidad, pertenecen al mundo. Pero los que amamos al Señor, no ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo, sino en lo eterno, ¿sí? Ponemos nuestra mirada en lo eterno, ponemos nuestra mirada en Yeshua, ¿sí? Pablo era el más noble de todas las personas presentes en la reunión. ¿Por qué? Porque Pablo era el apóstol de Jesucristo, el embajador en cadenas del Rey de Reyes y del Rey de Reyes, sacerdote Jesucristo. El tribuno Licio admitió que ningún delito que había visto en Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién estaba, sí, con Pablo? ¿Y quién obraba en Pablo? Era el Mesías, aquel que lo acusaron y no encontraron, como dijo Pilato, nada malo en él.
cuando caminamos en este camino, y cuando Yeshua nos guía, cuando es nuestro amado Yeshua el que nos enseña y nos guía a hacer su voluntad, entonces nadie puede acusarnos. Festo admitió que Pablo no había hecho nada digno de muerte. Dice la palabra del Señor que la justicia del Señor siempre va a permanecer. Y en este caso vemos que a Pablo no encontraron absolutamente nada oculto, sino que salió a la luz la verdad. Pablo era inocente. Y Agripa estuvo de acuerdo con este veredicto. Pablo era inocente. Bueno, sin embargo, Pablo fue llevado a Roma conforme el mismo lo. Y luego, pues, como dije en el capítulo 26, vamos a ver la defensa del apóstol Pablo ante el emperador romano, ante Augusto César. Y hasta aquí, hermana, este estudio. Vamos a orar para que sea el Señor, pues, dándonos esa sabiduría, dándonos ese coraje, esa valentía que tuvo, pues, el apóstol Pablo, que no hubo nada, sin nada que lo intimidara. Los grandes reyes, los grandes gobernantes, Pablo siempre al frente. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién estaba con él y quién iba con él. ¿Sí? Con él iba, delante de él iba aquel que no ha perdido nunca una batalla, el mejor abogado. Dice la palabra del Señor que tenemos el acusador, que siempre está acusándonos, pero también tenemos el abogado, tenemos un abogado que se llama Yeshua, que él siempre está defendiéndonos. Entonces Pablo no tenía ningún temor porque sabía que Yeshua era su abogado y que él lo iba a defender. De la misma manera, amadas hermanas, tenemos nosotras un abogado y ese abogado es nuestro amado Mesías, así como estuvo pues con Pablo, también él está con nosotras y estará con nosotras siempre. Así que oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por esta enseñanza, Padre, que nos dejas por medio del apóstol Pablo. Nos enseñas, Señor, que a través, Señor, de tu presencia, Padre, podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente como tus siervos, como tus obreras, como, Señor, tus escogidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Padre. Porque, Señor, tu palabra ha sido escrita para revelarnos, Señor, que tú estás presente, Padre. Para revelarnos que no estamos solas, Señor. Porque es a través de tu palabra, Señor, que podemos entender, Padre, que no estamos solas. Es por eso que tu palabra nos enseña, oh Dios, ahí en Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás, Señor, para que hagas todo lo que en él está escrito. Gracias, Señor, porque sabemos que si hacemos, Señor, lo que está escrito aquí, si, Padre amado, seguimos tus pasos, Señor, como lo siguió el apóstol Pablo, Señor, dice tu palabra que todas las cosas nos van a ayudar para mí, que seremos prosperadas, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque a través del apóstol Pablo, Señor, hemos aprendido, Señor, tantas cualidades, oh Dios, tantos principios, oh Padre amado, para poderlo, Señor, poner por obra en nuestro ministerio como esposas, como madres, como hijas, como tus siervas, Señor. Gracias, Padre, porque la mejor audiencia son nuestros hijos. Padre, la mejor audiencia, la mayor audiencia son aquellas personitas que usted nos ha dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como Pablo, sabias, entendidas, valientes, esforzadas. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si muchas veces, Padre, decaemos ante las pruebas, ante las dificultades, Padre, porque hay muchas dificultades, Señor, por tu palabra, por este camino, Señor. Muchas mujeres aquí, Señor, las que estamos, Señor, son perseguidas, Padre. Son perseguidas, Señor. Son acusadas, Señor. Son blasfemadas, Padre, por tu palabra. Pero tu palabra dice, Señor, que debemos gozarnos, Señor. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos porque hay un gran galardón
para aquellas que perseverando llegan hasta el final. Por eso yo te ruego, Señor, en esta mañana, que primeramente nos perdones, Señor, si muchas veces, Señor, muchas veces hemos desmayado, Señor, en este camino, y muchas veces hemos sentido que ya no podemos más. Pero hoy entendemos, Señor, y comprendemos, Padre, que tú estás con nosotras y que tú nos vas a dar la fuerza, nos va a dar, Señor, la sabiduría, el coraje, Señor, para seguir adelante, para testificar de tus maravillas, Señor, con palabras, Señor, llena de dulzura, de gozo, de paz, como también, Padre amado, en silencio, con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, que seamos unas verdaderas evangelistas de nuestro matrimonio, que seamos unas verdaderas predicadoras en nuestro matrimonio, que seamos unas verdaderas defensoras, Señor, de nuestro matrimonio, que podamos defenderla, Señor, podamos defender a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestras familias, Señor, porque tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, contra las potestades, las tinieblas que operan en las regiones celestes. Con él tenemos, Señor, es que tenemos luchas y batallas. Hoy te damos las gracias, Señor. Este grupo de mujeres te damos las gracias porque reconocemos, Señor, que tú estás presente. Reconocemos que tú nos estás hablando, Señor. Creemos, Señor, y entendemos, Padre, que tenemos un llamado especial, que así como llamaste a Pablo, Padre, también nos has llamado a nosotras desde antes de la fundación del mundo, para, Señor, marcar diferencia. Nos has llamado, Señor, para que llevemos tu nombre en alto. Ante todo, Señor, a donde a ti te ha placido, Señor, llevarnos. Sea, Señor, después de nuestra casa, ante los gobernadores, sea, Señor, ante el gobierno, sean, Señor, ante Señor, personas, Señor, preparadas, sea lo que sea, Señor. Los presos, sean, Señor, ahí en los hospitales, donde, Señor, tú nos lleves, Señor. Aún, Señor, en el bus en el cual vamos viajando, Señor, en el camino por el cual caminamos, Señor, y encontramos a alguien, Señor, permítenos compartir tu palabra con sabiduría y con amor fraternal no fingido. Permítenos, Señor, ser luz. Permítenos ser como Pablo, Señor, que aunque Padre eterno, hoy no estamos como Pablo presas y estamos encadenadas, pero muchas mujeres, Señor, están encadenadas y presas por el temor y por el miedo. Quítale, Señor, quita todas esas cadenas, quita, Señor, todas esas, Padre amado, derriba todas esas prisiones, Señor, que no les permiten, Señor, a estas tus hijas, Señor, levantarse, Padre amado, para defender lo que tú nos has dado, que son, Señor, nuestros hijos, nuestro esposo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser unas mujeres guerreras, Padre. Guerreras, Señor, que podamos, Señor, y sepamos que debemos doblar rodillas para clamar, para orar, para interceder, Padre, por este rebaño tan lindo de ovejitas que usted nos ha dado. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, padres, hermanos, parientes, amigos. Hoy te doy las gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú has hablado al corazón de este grupo de mujeres como lo has hecho conmigo, Señor. Gracias, papá. Gracias porque a través de este, Señor, testimonio tan lindo del apóstol Pablo, aprendemos, Señor. Aprendemos, Señor, a presentarnos y también, Señor, a defendernos con la verdad, recurriendo solamente a la verdad. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este grupo de mujeres de oración. Gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo. Para ti sea toda la gloria, para ti sea toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús y por sus méritos te damos la gloria. Amén, amén y amén.